semana más aquí con todos ustedes, gracias a TVNet México Televisión. Un besote enorme para esa mujer que me acompaña todos los fines de semana, que es Isabel. Buenas tardes para ti, Isabel. Buenas tardes, hola, hola, hola mundo. Claro, buenas tardes desde Tenerife, vamos a aclarar, porque tú estás en la noche, que estás en Vietnam, y buenos días para todos los televidentes desde México y toda Latinoamérica. ¡Mua! Buenísimos días, que arranquen un día espectacular como el que hemos tenido nosotros, seguro. Correcto. Y antes de que se nos olvide, por favor, dar las gracias por patrocinar este espacio a Centro Balance Internacional desde las Islas Canarias. Un besote a todos ellos. A todos ellos que seguro que nos están viendo ahora. Y nada, y otro besote para ti. Yo no me canso de darte besos. aquí es que somos muy cariñosos. En Canarias Claro. nos gusta dar besos todo el rato, así que no pasa nada, Rafa. Bueno, pues hoy tenemos un pedazo de programa, de esos que nos gustan a mí, porque ya empezamos como a dar esos tips, esos pequeños consejitos para ayudarlas a tener una vida súper plena. Correcto. Pues mira, hoy estamos abordando un tema que yo creo que es los típicos temas culturales que no se enseñan a la gente, que es arreglar las finanzas de uno. ¿No? Y no se enseñan desde el colegio, cuando yo soy de las personas que creo que eso debería ser una enseñanza básica. No sé qué opinas tú. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo hablamos la semana pasada en nuestro programa y dijimos tal cual, o sea, algo con lo que tenemos que trabajar toda nuestra vida, porque va a ser la base fundamental de tener un equilibrio en nuestras finanzas, es el dinero. Y realmente no nos enseñan desde la escuela ni en nuestra familia, por diferentes cuestiones, el trabajar con ellas, ¿no? A veces hasta incluso en algunas familias como que tienen hasta miedo de hablar del tema y no, queremos romper con todas esas creencias y decirte que el dinero es tu amigo y que te tienes que ser muy amigo del dinero. Muy amigo del dinero. Y tanto es así que yo creo que desde que uno empieza a trabajar, el dinero ya pasa a ser una parte fundamental de nuestras vidas. Totalmente, la base para tener tranquilidad. Porque como hay un gran mentor que yo tengo que siempre dice una frase que dice, el dinero no da la felicidad, pero quita los nervios. Y más vale vivir tranquilo. Y es verdad, ¿no? Se ha estudiado que un gran porcentaje, ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que alrededor de un 70% de las peleas de pareja, de familiares, son precisamente por el dinero. Y claro, por la falta de dinero, no porque uno tenga mucho dinero, sino por la falta de dinero, ahí hay muchos problemas. Que si gastaste mucho en esto, que si esto no lo necesitaba, que si ahora no hay bicicleta, ¿para qué? O sea, y todo este tipo de cosas vienen por ahí, que si ahora quiero comprarme un coche. Bueno, yo creo que ese tipo de conversación se tienen que dar y se tienen que hablar de una manera natural como se habla de cualquier otra cosa, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rafa. Yo, como siempre sabes, me gusta compartir mucho parte de mi experiencia personal, porque evidentemente yo hace unos años, no, siempre lo digo, ¿no? Pero yo soy otra persona totalmente diferente y yo me quería enfocar mucho a conseguir mi equilibrio, porque estaba en una situación financiera pues bastante oscura, bastante negativa, porque yo recuerdo, siempre lo cuento, pero recuerdo ver muchísimos vídeos de YouTube referente a las finanzas y cuando alguien te explicaba, ¿no? Y siempre pasaba esa raya y te decía, partimos desde cero y cuando empezamos a ganar dinero yo siempre pensaba, madre mía, yo no parto desde cero, yo parto de menos 200.000 euros. Y es como, vale, ¿dónde puedo encontrar esa fórmula que me ayude a invertir, a ahorrar, a generar y encima a pagar mis deudas, ¿no? Porque yo creo que hoy en día muchísimas personas, sobre todo en época de crisis, parece que esas deudas se multiplican, pues existen fórmulas, existe una salida, así que no se preocupen que hay solución para todos, no hagan como yo. El tip primero que yo les voy a compartir es no se olviden de esas deudas, no las entierren, que yo las enterré y fue Claro. lo peor, porque eso generó unos intereses
terribles con los que sigo hoy pagando, pero estoy ya en vías de terminar, por Muy fin. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, a mí lo que me hace gracia es lo de la gente que dice vamos a empezar de cero. Y esto lo hablaremos en otro programa que sea más de desarrollo personal, ¿no? No de desarrollo de las finanzas. Pero a mí me gustaría que la gente fuera a un banco cuando tiene deuda y le dijera al director del banco, oiga, caballero, vamos a empezar de cero. Me encanta esa negociación. A ver qué es lo que dice el banquero. No por verle la cara, ¿no? Me parecería algo digno de grabar, ¿no? Entonces, bueno. El no ya lo tenemos para cualquier tipo de negociación, así que láncense, que nunca se sabe cómo vamos a pillar al director del banco. Puede que que tengamos igual, suerte. que igual lo pillamos de buen humor y nos dice, oiga, usted tiene toda la razón del mundo. Entonces, bueno, igual. Cuéntenos esa experiencia, díganos qué banco es, porque quizás y todo. Claro, porque ahí me pongo yo una cuenta, vamos, inmediata, vamos. Totalmente. Pues te voy a contar, Rafa, Cuéntame. que en este lenguaje, pues más llano, más para los que inician, para los que no saben por dónde empezar, yo tuve la fortuna de encontrarme con un libro que a mí me cambió totalmente la perspectiva y fue el que me cambió la vida en mis finanzas personales. Te cuento el título, El hombre más rico de Babilonia. Ah, gran libro, gran libro. Yo no lo he leído, lo he oído. Lo he oído por los podcasts estos para emprendedores. Lo he oído y es muy interesante. Cuenta. Bueno, pues el libro básicamente trata de una historia, además contada pues de una forma épica, ¿no? Contando una historia, y yo creo que así es como mejor incluso retienes esa información y la pones en práctica, porque lo hizo sencillo, es decir, una persona con ambición y totalmente pobre en esa época, decidió preguntarle a una de las personas más ricas cuál era su fórmula y quería saber su secreto. Entonces lo que le dijo fue que tenía que trabajar para él. Ajá. Y que trabajando un tiempo para él le iba a ir contando el secreto. Entonces yo les animo a todos igualmente que lo lean. Yo les voy a dar un poquito los tips que a mí me ayudaron, con los que yo me impregné y dije, da igual la situación, mi situación era bastante negativa. Al final lo que hice fue armarme de valor y empezar a tocar las puertas donde debía dinero, sobre todo los estados públicos como Hacienda y Seguridad Social, muy importantes en España porque no te dejan tranquilo, así que Unos socios pónganse al día. bastante... Sí. Yo, gracias a Dios, a uno de ellos ya terminamos y ya me queda otro para liquidar, para decirles, hey, gracias por la aportación, gracias por acompañarme estos últimos años. Pero sí se puede salir de cualquier situación, da igual. Si tú quieres tomar la rienda de tu destino y sobre todo enfocarte en ganar dinero y en generar, no puedes enfocarte en generar cuando tienes una deuda. O sea, además, por las leyes universales, si debes, no puedes pensar en abundancia y en conectarte con el dinero. Es más, estar en paz, consigue esa paz de he pagado, es más tranquilidad incluso para ti a nivel personal, y luego ya vendrá el enfoque del voy a amasar. Pero en un principio tienes que encontrar ese equilibrio y esa paz, ¿no? Y es la tranquilidad de decir, no tengo deudas, no le debo nada a nadie, estoy en paz con el universo, porque lo que das recibe, y si tienes deudas, vendrán más deudas. Solo digo eso. Un momento, porque me gustaría saludar a Harold, que nos está saludando desde Guatemala, también a Nair, que nos está saludando desde Mérida, Venezuela, por el canal de TVNet México Televisión. Un beso para los dos, desde Vietnam y desde Tenerife. Y nada, sigue contándonos lo de las deudas y bueno, y luego diré yo también lo que a mí me parece de mi método, ¿no? Yo estoy muy curioso de saber cuál fue tu método, ¿no? de qué es lo que seguiste de ese libro, pero luego yo daré también mi punto de vista. Así que nada, sigue. Ese libro lo primero que te dice es que de todo lo que tú ingresas, es la regla fundamental, porque hay gente que me dice, es que realmente no puedo ahorrar, porque yo todo lo que gano es para pagar, para pasar todo el mes, para comer, los gastos diarios, etcétera. Y aquí el libro te lo plantea de forma diferente. Es decir, tú recibes el ingreso y realmente
págate a ti mismo primero, pero no es cogerte un sueldo y decir, luego me lo gasto lo que quiera, no. El 10% de todo ese dinero, guárdalo, págate a ti primero antes de pagar al resto e inviértelo. Puedes guardarlo, si no sabes dónde invertir, si no tienes ningún producto financiero que te genere intereses, guárdalo, no lo gastes, olvídate que lo tienes. Es llenar la bolsa vacía, a eso se le llama llenar la bolsa vacía. Tú empiezas teniendo la bolsa vacía, pero si mes a mes tú vas guardando ese 10%, llegará un momento que tengas un buen fondo para realmente poner ese dinero a trabajar. Si todavía no lo tienes, claro. Pero es muy importante por lo menos empezar con ese 10%. Y también te deja muy claro el libro, obviamente, que si no empiezas con el 10, por lo menos el 3, el 5%. ¿Y por qué te digo esto? Porque realmente lo que hacemos normalmente es que cobramos, pagamos, pasamos todo el mes, a ver si al final de mes me queda algo para guardar. No, error, porque no te va a quedar nada. Ya se los digo yo, cojo el dinero y el 10% lo guardo. ¿Por qué? Porque realmente te adaptarás a vivir con el otro 90% como has vivido exactamente hasta ahora. No te va a afectar en tu economía ese 10%. Y ahora empiezan ya luego esas modificaciones que hay que hacer en tus hábitos diarios, porque realmente lo que tenemos son hábitos negativos en nuestra economía, donde no somos conscientes dónde se nos va el dinero. Entonces aquí ya empiezan estos tips que sí que son más modernos, no aparecen en el libro, pero sí te recomiendo que hagas para que tú te des cuenta dónde se te va tu dinero. Y es la regla sencilla del ten un lápiz y un papel a mano en todo momento para que anotes dónde se te va el dinero. Es decir, cada vez que tú abras tu cartera, ya sea para pagar en efectivo, para pagar con tarjeta, da igual, anota ese gasto, da igual que sean 30 céntimos, 30 pesos, da igual, apúntalo. Vas a tener todos los meses, si esto lo haces cada mes, unos gastos fijos, alquiler, hipoteca, renta, todos esos gastos que mes a mes me van a pasar y suelen ser una cantidad fija. Y luego están esos gastos de, uy, me apetece tomarme un café en la cafetería y no eres consciente, pero se te va mucho dinero en ese gasto hormiga, que es el que no nos damos cuenta, pero que al final de mes esos pequeños montoncitos suman un gran montoncito. Entonces, esa es mi aporte extra a lo de guardarte el 10%. Págate a ti primero ese 10%. ¿Qué te parece, Rafa? A mí me parece estupendo. Yo, mi técnica fue más o menos parecida. Yo no guardaba nada, porque todo mi dinero, y además tenía la misma excusa que pone todo el mundo, es que cobro poco dinero. Cuando cobraba un poquito más, decía, pero es que ¿dónde se me fue? Porque tal, ¿no? Entonces, claro, entonces no fue hasta que empecé a hacer una hoja Excel, ¿vale? Que dije, vamos a ver, yo tengo que pagar. Yo hice el cuento diferente. En vez de irlo haciendo día a día para tener una cuenta, digamos, de resultados de lo que gastaba al mes, yo lo hice de la vuelta inversa. Yo dije, vale, yo tengo estos gastos fijos. Lo que dijiste, la casa, la tal, cual. Esto es al mes. Si lo divido esto por 4, estos son mis gastos semanales. Y si lo divido esas 4 por 7, ¿vale? Son los gastos máximos diarios que yo puedo tener. Wow. Entonces yo cogía y decía, vale, vamos a suponer que yo tenía unos gastos diarios de, vamos a suponer, ¿vale? $100. Pues yo esos $100 no los podía gastar, ¿no? Entonces lo que yo hacía era, si gastaba 50, los 50 restantes los guardaba. Y el día siguiente volvía a resetear, tenía 100. ¿Vale? Que gastaba 80, cogía los 20 y los guardaba. O sea, yo siempre guardaba lo que no me gastaba de ese día, ¿no? Porque yo tenía un control de lo que yo iba a gastar. Y así fue como salí de una deuda que yo tenía. Fíjate, nada comparado con lo tuyo, ojo, o sea, nada comparado con lo tuyo, pero para mí fue algo espectacular porque yo me vi, fíjate, esto yo nunca te lo he contado, pero yo me vi durmiendo en la calle en invierno en Kiev.
Y en Kiev, Ucrania, en invierno, hace menos 34 grados. Wow. Y yo me vi porque me echaban del hotel porque la compañía en la que yo estaba trabajando solo me daban 10 días de estancia en el hotel. En esos 10 días yo tenía que trabajar, buscarme o sea, un alojamiento, yo, porque la empresa no me lo hacía. Eso es lo que pasa con las compañías de bajo coste, ¿no? Que tratan al personal bastante mal. Y encima me veo con una deuda de como unos 4.000 euros, sin teléfono, sin poder llamar a mi banco de Canarias, nada de nada. ¿Entiendes? Entonces ahí fue cuando empezaron mis problemas financieros y ahí fue cuando tuve la necesidad de hacer eso, porque yo sinceramente me vi viviendo en la calle. ¿Y cómo le podía yo explicar a alguien que siendo piloto me tenía a lo mejor que quedar a dormir una noche en la calle? ¿Entiendes? Wow. Afortunadamente existe esto que es el internet, el wifi y eso, y pude contactar con el director de mi banco en Canarias. Y la verdad que me solucionó la papeleta, porque ahí pude pagar un apartamento, me puse a vivir desde ese día y desde ese día empecé el sistema este. ¿Qué te parece? Brutal, brutal. Es que de hecho, te digo una cosa, es que la mejor manera de controlar tus gastos es con presupuesto. Y es fantástico, en este caso no era un presupuesto para decir voy a gastarme X dinero en esto, sino que tenías presupuestos diarios. Yo creo que realmente no es que exista una fórmula perfecta, existe la fórmula que mejor se adapta a ti. Puedes probar varias y a lo mejor pues no se te da a anotar todos los gastos mes a mes. Si tú quieres ser consciente de dónde se va el dinero, yo te recomiendo que lo hagas. Ahora, entiendo que hay mucha gente que le va a dar muchísima pereza y sobre todo porque cuando te das cuenta de todo lo que te gastas, la boca se No, te pero desencaja un poco. claro, aquí hay un tema. La gente tiene que ser honesta, porque si al final no es honesta, tiende a autoengañarse. Bueno, Totalmente. no pongo el café de ayer, porque total, 1 euro. Pero mira, Bueno, en mi época de asesora financiera, que realmente yo entro en la industria del asesoramiento financiero porque yo necesitaba aprender para mí misma. Claro que la compañía te forma para dar asesoramiento financiero en teoría a tus clientes, pero tú tienes que ser el producto del producto. Yo dije, yo quiero aprender a manejar mis finanzas, ¿no? Entonces tenían un producto que se llama ADN financiero y el ADN es tal cual una radiografía. Ahora, claro, el dato te lo da muy, 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 muy real siempre que tú cuentes la verdad. Yo siempre claro. le decía a los clientes, es que a mí me da igual que me mientas, esto es para ti. Además, porque te llegaba una copia a tu casa con todo, ingresos, gastos, pues un poquito la pensión que te iba a quedar por los cálculos actuales, pero claro, es un dato orientativo porque según están las expectativas, mejor no contar ni siquiera con un ingreso a futuro, sino, hey, toma las riendas de tu vida porque realmente cuando te vaya a hacer falta, no vas a tener ese ingreso y a lo mejor la calidad de vida que te has trabajado toda tu vida laboral activa, pues la vas a perder, ¿no? Entonces era un poco, me hizo darme cuenta de, hey, que las finanzas no es algo para tratar como de puntillas, ni para simplemente hablar de cómo llegar a final de mes, ni cómo pagar una deuda. No, 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 no. Es que realmente la reeducación a nivel financiero es ser consciente de que trabajar tus finanzas personales es para de ahora al futuro, vivir bien ahora, Claro. vivir bien a medio plazo y vivir bien cuando ya tú no puedes trabajar ni generar ingresos como lo haces en tu edad laboral activa. Esa es la idea, despertar y decir, no señores, yo el control lo tengo que tener Pero, yo. pero ya no hace falta, es esa, yo creo que debemos, si queremos hacer un cambio en el mundo con vida plena hoy, no nos tenemos que ir tan lejos a la jubilación o eso. Imagínense que viene otra pandemia y vamos a estar viviendo el día sin tener una planificación. Fíjate, y yo voy a ser totalmente honesto ahora mismo. Yo ahora mismo tengo ingresos residuales de mi trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy percibiendo ahora mismo
el 10% de mi sueldo de trabajo de piloto. El 10%, ¿vale? Con ese 10%, obviamente, no me da para vivir. Pero con ese ingreso, yo puedo vivir más de 3 años. Wow. ¿Por qué? Porque he hecho mi trabajo financieramente. Aparte, estoy teniendo, pues lo que he dicho, mis empresas, mis proyectos, que están empezando a dar algo de dinero. No es el objetivo que yo tengo, pero es una inversión que estoy haciendo yo. ¿Vale? Muy dentro de poco se van a ver los resultados, ¿no? Pero el tema es que yo ahora mismo puedo estar viviendo de eso, de los ahorros que yo tuve, pues alrededor de eso, de 3 años y medio, puedo estar viviendo, ¿no? Entonces, la gente se tiene que preguntar que, ¿qué pasaría si mañana pasa algo? Ya no es solo el tema de la jubilación, que también. Es decir, hay que tener un colchón y encima hay que tener unos objetivos, ¿no? El colchón se decía que era entre 6 meses y 8 meses de tu sueldo mensual, ¿no? O sea, eso de 6 meses de sueldo, ¿no? Eso es lo que decían. Pero es que eso ya no es válido, porque una pandemia te dura 2 años y medio. Entonces, claro, ¿qué hace el otro año y medio? Por eso a mí me gusta también contar la experiencia que tuve una vez, además porque fue una mentoría brutal, brutal, con un señor billonario, que básicamente lo que hizo, además fue muy, muy claro, ¿no? Fue muy sencilla su mentoría. Pasó una línea, tal cual, así, en una pizarra, además éramos tal cual, una línea. Y ¿Ah? empezó a hacer rayitas. Es un señor billonario, ¿eh? Un alemán que vive aquí en Tenerife, empezó a hacer rayitas. Hizo 13 rayitas. Luego hizo dijo, esto son mis fuentes de ingreso. Tenía 13 fuentes de ingreso. 13. Wow. Y 3 eran el 80% de lo que ingresaba mensualmente. Donde más ponía enfoque también, donde más ponía energía y generaba el 80%. Dice, mi trabajo ahora, además un señor de, creo que tenía como 60 y largos, era poner enfoque también en el resto para que no solo 3 controlaran el 80% de su fuente de ingreso. Claro, 13 fuentes de ingreso. 13, que se dice Wow, claro, se dice rápido. wow. Entonces ahí entendí, porque realmente yo hablo de la situación, de la mentalidad más bien, de la mentalidad en Canarias y en España, ¿no? Aquí realmente lo que te enseñan es tener mentalidad de trabajador, de funcionario, de prepárate unas oposiciones, o oposiciones aquí es trabajar para el Estado, ¿vale? Tú trabajas para el Estado en cualquier puesto de trabajo y tienes tu sueldo garantizado con un puesto garantizado por el Estado español. Claro. Pero desde policía hasta pues diferentes oficios que hay en todos los puestos que te da el Estado. O trabaja y sea un buen trabajador, pero claro, mentalidad, aquí yo no siento que exista ese ánimo para decir emprende o saca tu empresa o qué orgulloso estoy de ti porque eres autónomo. Esa palabra, de hecho, es que parece hasta una vergüenza decir soy autónomo, porque es como, pero tú estás loco en la época que estamos, ¿cómo te vas a arriesgar tanto? Y para mí es todo lo contrario, ole, ole, ole por todos esos autónomos que existen en este país, ahora mismo son verdaderos héroes también, incluso en pandemia, porque han seguido Mm. ahí al pie del cañón, pagando sus impuestos, saliendo a trabajar, dependiendo solamente de su fuente de ingresos, de su trabajo, de sus manos, de lo que sea, diferentes profesionales. Así que yo lo que he hecho de en falta es esa mentalidad, ese ánimo por ole, emprende, porque aquí el emprender parece que va siempre evocado vas a fracasar, ¿no? Y yo creo que la mentalidad en Estados Unidos y Latinoamérica es emprende muy rápido, fracasa muchas veces porque vas a aprender mucho más rápido, ¿no? Y yo Mm. aquí he hecho en falta mucho esa mentalidad de ánimo, de Lo decirte, decía, saca tus negocios. lo decía Antonio Banderas.
La gran diferencia que él veía entre Estados Unidos y España era que el 75% de las personas en España están luchando para tener un puesto de trabajo de funcionario, y en Estados Unidos el 75% está luchando por emprender. Y él lo decía, dice, así es como se saca un país, no estando de funcionario. Eso punto número uno. Y punto número dos, ya está estudiado que en España y en muchas economías mundiales, y sobre todo la estadounidense, si nos leemos a nuestro gran amigo, que de aquí le mandamos un beso también, a Robert Kiyosaki, que, que él dice que la economía americana está en bancarrota precisamente por la seguridad social, que no tiene el Medicare, ¿no? Todo esto, que no tienen fondos para cuidar a la gente cuando se retira. Pues eso da una indicación de que algo tenemos que hacer, porque cuando nosotros nos jubilemos, nos vamos a percibir dinero del Estado. Eso que la gente lo tenga claro. Porque hay que tener una cosa, al menos en España es así, y supongo que puede ser también en el resto de países, que el impuesto que nosotros pagamos a la seguridad social es un impuesto solidario. Eso significa que nosotros estamos pagando a los que están jubilados. Pero los que nos tienen que pagar a nosotros son los que vienen detrás. Y para los que vienen detrás ya no hay dinero. O sea, eso ya es el estudio. Entonces, que la gente no se equivoque. Lo que yo estoy pagando al Estado no es para mí, es para otra persona, ¿no? Porque para eso se llama un impuesto solidario, ¿no? Pero bueno, aclarado esto, Retomamos. y retomamos los tips. Venga, retomamos los tips. Vale, vamos a enfocarnos en el tip de nuevo, de controla tus gastos. Reduce y controlas tus gastos. Esto significa que hagas presupuesto, pero tal cual. Si tienes esos gastos fijos, tienes que destinar ese dinero a pagar los gastos fijos mes a mes, los que no te puedas quitar, porque yo te digo una cosa, cuando yo me puse a repasar, evidentemente pude reducir facturas telefónicas. Realmente, si tú quieres, hay facturas que puedes reducir, porque se pueden reducir perfectamente. Las que no, evidentemente tienes que conseguir como mínimo para mes a mes para poder hacer frente a esos pagos. Siempre te dan tips de no compres nada que no puedas pagar, paga tus deudas rápidamente. Lo que yo hice, y en el libro aparece, es que después de ese 10% de ahorro para invertir el dinero, que ahora voy a dar un tip también muy interesante para que lo tengan en mente y se les grabe, es que apartes otro porcentaje para el pago de deudas, porque al final saldrás lo antes posible. Yo aparté un 20% extra, o sea que al final apartaba un 30% de todo lo que ganaba. Una parte del dinero lo ponía a trabajar y la otra parte era para afrontar esas deudas y ponerme al día lo antes posible. Yo entendía también que poniendo a trabajar el dinero con ese maravilloso y de verdad no tengo palabras para describir el interés compuesto, pues podría generar mucho más dinero para poder pagar antes o seguir invirtiendo en cosas que me dieran otras fuentes de ingresos. Y aquí viene el tip. Te habla muy claro porque, a ver, él hablaba en cuestiones de monedas, porque eran monedas de oro. Entonces él decía, cada 10 monedas que yo conseguía, guardaba una. Y entonces esa bolsa de mis ahorros, que siempre iba conmigo, cada vez sonaba más fuerte, cada vez iba tintineando más. El enfoque que él tuvo es que cada vez que guardaba una moneda decía, este es mi soldado, y mi soldado en algún momento va a trabajar de mí, va a traer a otro soldado. Entonces él enfocaba que las monedas al final era un ejército que estaba creando para que iba a multiplicarse por mucho, que ese es el interés compuesto, para atraer mucho dinero. De hecho, en el libro se cuenta las veces que emprendió, que invirtió quizás se metió con unos inversores de telas, con otros de joyería y piedras preciosas, y no le salieron bien las jugadas. Uno le engañó, se quedó con su dinero. Entonces empiezas a aprender que al final no vale solo con pongo mi dinero a trabajar porque esta persona me ha dicho que este negocio me va a dar una rentabilidad. Hey, párate. Primero, confía plenamente en la persona que vas a depositar ese dinero, ese ejército tuyo que con el sudor de tu frente te has ganado. Entonces, no se lo deja a cualquiera. Y fórmate un poco en el tema. Es decir, no te desconectes de tu inversión. Por lo menos preocúpate por saber un poco, controlar un poco el tema. De hecho, lo dice en uno de las inversiones que él hizo. Si él llega simplemente a saber, pues porque al final
no recuerdo exactamente, era tema de oro y trajeron pirita, no recuerdo exactamente, pero le engañaron simplemente por no conocer el producto, que una persona que entiende hubiese detectado esa mentira al vuelo y a él no lo hubiesen engañado, ¿no? Entonces, aprende y fórmate constantemente. Esto significa, sé alumno siempre y mejora no tus habilidades en lo que más bueno eres, sino aumenta tus habilidades. Fórmate para ser bueno en muchas más áreas, para controlar cuantas más áreas, mejor. Y así no te timarán. Cuenta, Rafa, cuenta. Yo, mira, estaba tomando notas aquí porque, bueno, espérate que aquí, tomando notas aquí porque me encantó lo que dijiste sobre formarse, lo de investigar, ¿no? Un poco de lo que va la inversión o la empresa. Hay que investigar, hay que hacer un análisis, hay que hacer un análisis financiero si esa empresa tiene buenos resultados o no. Mira, el otro día, hace unos meses, un amigo mío me dijo, que tú sabes de inversiones. Digo, bueno, algo sé. No mucho, pero algo sé. Y llega y me dice, es que estoy siguiendo una empresa de Estados Unidos que hace unos días subió muchísimo. Dice, y parece como que no tiene fin. Y llego, me quedo así, digo, ¿me dices qué empresa es? Me la dice y empezamos a ver los ratios financieros, ¿no? Y había uno que era llamativo, o sea, todo se veía muy bien, todo se veía muy bonito, pero había uno que me llamó la atención, que eran las ganancias por acción, el famoso earnings per share, ¿no? El EPS. Y el EPS era negativo, es decir, las ganancias eran menores de lo que valía la acción. Entonces, me quedé así, digo, mira, me pasa que esto no es normal, bajo mi punto de vista. Una empresa sólida, las ganancias por acción son mayores, ¿no? Porque es positivo, no es negativo. Entonces, esto me llama la atención y tendría que investigarlo. Y solo por eso ya no invertiría. Pues no invirtió y a los 2 días la acción cayó en picado otra vez a su precio original, que era, pues eso, nada y menos, ¿no? Y fíjate, si él hubiera invertido, porque no sabía, porque él simplemente vio el gráfico que subía y dijo, pues esto tiene que estar bien, la cantidad de dinero que hubiese perdido. Pues Porque vamos. era un fraude, ¿no? Entonces, el tema de investigar, de formarse, de saber qué es lo que significa ese valor en negativo, no, todo eso influye. Pero lo que más me gustó de lo que acabas de decir es no invertir en lo que no sepas. Yo, por ejemplo, no sé invertir en inmobiliario. No sé invertir en inmobiliario. Tendría que formarme para invertir en inmobiliario. Aunque hace 1 año y medio tuve suerte, invertí en inmobiliario y gané dinero. No mucho, pero gané. Claro, ahí yo cometí un error, o sea, un riesgo espectacular, porque yo me metí en, como se dice en España, en camisas de 11 varas, ¿no? Entonces, claro, porque yo no sabía, porque un amigo me dijo, bueno, eso es peligroso, ¿vale? De todo lo que estás diciendo, me encanta porque el asesoramiento financiero va de eso, ¿no? De ser muy precavido y, bueno, Robert Kiyosaki, Donald Trump y todos estos lo dicen, ellos no arriesgan. Aunque digan que ponen todo su dinero en una inversión, ellos no arriesgan porque en el momento que han puesto todo su dinero en esa inversión, saben el mínimo detalle de esa empresa o de ese complejo o de ese terreno, de lo que sea. Lo saben absolutamente todo. Por lo tanto, no es un riesgo porque el riesgo es controlado, ¿no? Es bastante calculado. Entonces, de esas cosas que has dicho, fíjate, estaba tomando notas para hacer un apunte luego y me encanta. Muy bien, pues mira, aumentando esas habilidades me encuentro yo en este momento porque una de las partes que dice Robert Kiyosaki en muchos de sus libros es la parte de inmobiliario y a mí me ha picado siempre como esa curiosidad y en esa parte, además porque yo soy también un poco como Rafa, que no paro, estoy siempre en 20.000 fregados, ahora me estoy formando porque sí que quiero aprender mucho del sector inmobiliario, va a ser la siguiente rayita de esa línea mía, donde tengo mis rayitas de fuentes de ingreso. Tengo 3, ya voy a por la 4ª. De eso se trata, de ir aumentando rayitas.
Rayas del tigre. Las rayas del tigre. Yo quiero tener esas 13 como poco, en poco tiempo. Voy a por mi cuarta, ya voy por 3, pero voy a por mi cuarta, ya os iré contando. Bueno, hay una cosa que se dice en el libro, ya quizás a lo mejor, evidentemente es un libro escrito hace muchísimos años con una enseñanza pues de más de 2000 años, o sea, vamos a ver una cosa. Entonces, entendamos este tip como que hay mentalidades que son totalmente diferentes respecto a él, ¿no? Entonces, aquí te dice que sería bueno, muy recomendable, que poseas tu propia casa y que la veas como inversión. Entonces, claro, en la época en la que vivimos existen mentalidades totalmente contradictorias. Hay gente que te dice que sí, que bueno, poseer una vivienda pues puede ser un activo de cara a futuro, puede ser una inversión que se revalorice y quizás con el tiempo pues hasta incluso puedas venderla, etcétera, etcétera, y mientras lo vas vendiendo y ese dinero no lo pierdes. Y hay gente que te dice que bueno, que de alquiler, un alquiler más o menos asequible, módico, pues lo que te permite es la libertad de poderte mover con más, bueno, más habitualmente, por si necesitas por motivos laborales o por motivos lo que sea, mudarte de casa y además adaptarte a ese nivel de ingresos, a esa calidad de vida. Estarás tiempo que puedas pagar más y habrán tiempos que puedas pagar menos, entonces no te importa porque te puedes ir mudando. Aquí, a ver, Rafa, ¿cómo enfocas este punto? Mira, yo, si estamos hablando de las finanzas personales, puras y duras, una casa no es un activo. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque una casa siempre me está drenando dinero. Ya lo hablaremos más adelante, pero para dar un pequeño sabor, ¿no? Una pequeña probadita, el activo financiero o un activo es todo aquello que pone dinero en mi bolsillo. Y un pasivo es todo lo que lo saca. Entonces, en esa definición, una casa me quita dinero. Ya sea por la hipoteca, ya sea por el mantenimiento, ya sea por lo que sea. Ahora bien, ahora bien, ¿qué pasa si yo utilizo mi casa para emprender mi negocio? Ah, ahí ya es otra cosa. Porque mi casa sería un activo. Pero claro, lo que yo genero de esa actividad tiene que ser mayor de lo que yo pago mensualmente por la hipoteca, por el mantenimiento, por lo que sea. ¿Vale? Que eso es el principio que hacen todas las empresas. Las empresas tienen un activo a largo plazo, que son las maquinarias, que son los edificios y todo eso, que es para ellos llevar la actividad productiva. Y cuando llevan la actividad productiva, venden un producto o servicio a un precio tal que les sale positivo, ¿no? El tema de... lo sé en inglés, pero no lo sé traducir en español, el income statement, ¿vale? El que los ingresos y gastos, ¿no? La declaración de ingresos y gastos, pues tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, visto de esa manera, sí sería un activo, pero yo pienso que tal y como estamos hablando de finanzas personales, de alguien que compra una casa para vivir allí, eso no es un activo. Bueno, esta enseñanza, como digo, la pueden adaptar. Hay gente que sí, que quiere comprar su vivienda y verla como su inversión a futuro, a tener un techo seguro para el resto de su vida o una herencia para sus hijos, que hay gente que realmente compra esta vivienda a modo de dejo una herencia para, pues fantástico está. Aquí la cuestión es que tú tengas la capacidad y seas totalmente consciente de que si la compras de forma con hipoteca, que te hipotecas unos años de tu vida, tengas conciencia de que la situación laboral actual a lo mejor varía en unos años. Si te comprometes a pagar durante 20, 30, 40 años, como llegan aquí muchas de las hipotecas, pues hoy en día la situación laboral pues varía tanto que garantizar que tú te puedes comprometer, que te comprometes con, o sea, te casas con tu banco durante X años, pues puedes hacerlo. Y esa garantía pues no se la puedes dar hoy en día ni a tu pareja. Y eso me parece sospechoso. Hablamos por experiencia. Tal cual.
Claro, no, pero fíjate, incluso lo de la herencia es un poquito, también entraríamos en una discusión un Es poquito... mentalidad, yo he escuchado de todo, pero son diferentes mentalidades. No, no la comparto, pero aún así sí que es verdad que hay No, hay gente que que decirlo, compra ¿no? para, está, tal cual. Pero lo que está claro es que cuando esa persona que deja esa herencia, esa casa o lo que sea, y también te lo digo por experiencia, eh, lo que resulta es que sí, se la deja a sus herederos, pero al final los herederos la venderán o harán otra cosa, o vete tú a saber, ¿no? Entonces, ya bueno, yo creo que, y esto ya es a título personal mío, la mejor herencia que se le pueden dejar a los hijos son unas herramientas para que ellos puedan generar la riqueza que ellos quieran. Tal cual. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, eso es lo que yo realmente pienso, ¿no? No, no, Entonces, total, totalmente. entonces lo material se va y se viene, ¿no? Entonces, las enseñanzas son las que tienen que quedar, ¿no? Al menos Lo comparto totalmente. Educación, mucho amor, porque lo que necesita este mundo es mucho amor, de verdad, o sea, mucha luz y sobre todo mucha educación financiera para poder enfrentar y tener ese equilibrio en todas las áreas de su vida. Bueno, igualmente, yo voy a hacer un pequeño repaso sí, sí. por todos ¿Qué los pasa? ¿Qué tips, pasa? los enumero así de manera rápida porque los hemos ido nombrando, pero quiero que los tengan claritos todos. Entonces, lo Ujú. primero, empieza a llenar tu bolsa, guarda ese 10% de todo el dinero que generes, pero no lo guardes cuando termine el mes, guárdalo según coges el dinero y te adaptas al 90% restante. Segundo tip, controla tus gastos, reduce y controla tus gastos. Presupuestos, por favor, trabajen con presupuestos o con... Aquí había una estrategia que de hecho sigue vigente en muchas casas, que es trabajar con los sobres. Sobre para Ajá. la casa, sobre para los gastos personales, sobre para el teléfono, gastos diarios. Trabajen con sobres. Aquí de lo que se trata es que existen muchas técnicas para poder controlar el dinero del todo el mes, para poder controlar gastos. Luego, 3, haz que tu dinero trabaje para ti. Formen ese ejército, pero vamos, el ejército que no sea de dos, por El favor, juego sino del que sea ejército. de miles y miles y miles y miles, que se multipliquen y que atraigan cada vez a más personas para ese ejército. Nutran a ese ejército, por favor. Formen a ese ejército, por favor. Es decir, fórmense ustedes. 4, protege tu tesoro. De nada te sirve guardar, trabajar duro, adaptándote a vivir ya con un 90% de tus ingresos si ese dinero se lo das a cualquiera, si permites a cualquiera controlar ese dinero que tanto te ha costado ganar. No, fórmate y protege ese tesoro que estás generando. Quinto, posee tu propia casa. Este lo dejamos a elección por las necesidades básicas actuales. 6, asegura los ingresos para tu futuro. Hablamos de que es verdad, hay que hablar para ahora, pero también hay que tener proyección para que cuando nosotros no podamos trabajar, este futuro esté garantizado manteniendo una calidad de vida igual o superior que la que tenemos en nuestra vida activa laboral. Y 7, aumenta tu habilidad para ganar dinero, es decir, aumenten rayitas, por favor, no se conformen con tener solamente una fuente de ingreso, tengan 2, tengan 3, siempre controlándolas. Es decir, no le permitan a nadie el control de esas rayitas. Controlen. Se pueden asociar, pero nunca pierdan el ojo de sus rayitas, por favor. Eso es lo que le va a dar esa garantía de esas fuentes de ingreso. Nútranse, rodense de gente espectacular, igual que ustedes, formadas con ganas de generar y a vivir, que hay que ser felices toda la vida. Hay una pregunta que yo quiero dejar en el aire, Rafa. A ver, cuéntame. Yo la dejo en el aire y que nos respondan o que nos la respondas tú también con nosotros aquí ahora. Si la sé, ¿Qué es lo que haces con el dinero que ganas? Es decir, no es para que la respondan, es para que la integren. ¿Qué es lo que hago con el dinero que gano? ¿Lo gasto o lo pongo a trabajar? Ahí lo dejo. me parece súper interesante. No, y mira, tengo una anécdota con respecto a lo de las rayitas, a lo de las fuentes de ingreso. Me acuerdo cuando me gradué de coach de negocio, fui y yo tengo un muy buen amigo que es gestor, es manager de la empresa en la que estoy trabajando, ¿no? Entonces yo quería hacerme mira, soy el experto, ¿no? Y eso fue hace, pues,
empezábamos la pandemia, fíjate, empezábamos la pandemia, ¿no? Bueno, no, se había oído lo de Wuhan, ¿vale? O sea, se había oído que había algo allí en Wuhan y tal. Y voy y le digo a mi amigo, ¿no crees que es un error que la empresa tenga una sola fuente, o sea, que dependa mucho de un cliente? Claro, a medida que estaba haciendo la pregunta, era como si me la estuviera haciendo a mí. Yo decía, mi único cliente es la empresa para la que trabajo. Si la empresa para la que trabajo falla, me quedo sin nada. Bueno, y además tú lo sabes, ahí fue cuando empecé toda la maquinaria de desarrollar todo lo que es Grupo R&B y todo eso, ¿no? Y fue a partir de ahí, de darme cuenta de que yo no podía disponer de solo una fuente de ingreso. Entonces, esto es también algo para dejar en el aire a la gente, para que ellos se analicen. Totalmente, totalmente. Yo creo que un poco también la situación de pandemia, que todo puede, además, yo creo que la enseñanza básica de todo esto, que además no fue algo que solo pasara en un lugar del mundo, es que nos hemos compartido la misma experiencia desde diferentes lugares del mundo, nos afectó a todos. Entonces, en mayor o menor medida, y según la mentalidad que nosotros tengamos, aquí por lo menos la mayoría de las personas viven de una única fuente de ingresos. Imagínate cuando aún hoy, casi pues vamos a hacer 2 años en marzo, pero piensa que a lo mejor más de 1 año y medio que lleva la gente en ERTE. ¿En ERTE qué significa? Que ya no solo que no generes los mismos ingresos, te están pagando parte de tu paro, porque el ERTE desde el año pasado, en octubre, aquí se descuenta de tu paro. Incluso si te quedas ahora sin trabajo, ya no vas a tener los mismos meses de paro que tenías anteriormente acumulado, porque ya se te ha ido descontando de esa hucha que te generan para cuando no tienes trabajo. Imagínate, ya despiertas mañana, no tienes trabajo, no tienes paro, no tienes ingresos, porque has dejado el control de toda tu vida financiera a única fuente de ingresos que encima ni tienes tú el control, porque vino una pandemia y se lo llevó todo. No, y aparte también las empresas, yo creo que aquí hay que decirlo todo, ¿no? Si una empresa no genera dinero, ¿cómo puede pagar a los empleados? A mí que me lo expliquen. Porque si no entra dinero y solo sale, llegará un momento que la hucha se acabe. Y cuando la hucha se acaba, ¿qué? Totalmente. Tenemos que mantenerlo, los empresarios tenemos que mantener los puestos de trabajo por decreto. No, cierro la empresa. ¿Entiendes? Porque al final, después también estará el tema de, oye, que yo también tengo que vivir. ¿Sabes? No. Igualmente, el consejo que yo puedo dar respecto a la época de crisis mundial que estamos viviendo, a mí me tocó vivirla en la anterior crisis, ¿no? El cierre de una empresa, yo realmente desde que tuve 18 años cogí la empresa familiar, estaba a mi nombre y la gestionaba junto con mi madre, ¿no? Y fueron desde los 18 hasta los 27 años. Yo realmente no tenía que pensar en buscarme un trabajo porque yo lo tenía. Entonces, cuando llega la anterior crisis y se lleva la empresa por delante, fue que toda mi vida fue, ¿qué hago ahora? O sea, la pregunta era, si mi vida estaba planificada, ¿qué hago con ella ahora? O sea, de tener una empresa era buscar un trabajo, a tener un jefe, nunca había tenido jefe. O sea, era un cambio radical. Hoy por hoy, que han pasado 12 años desde el cierre de la empresa, 11, 12 años, les puedo decir que ha sido lo mejor que me ha pasado. Claro. Todo pasa por algo, porque si Todo yo llego pasa a por seguir ahí. con esa vida, quizás no hubiese sido consciente, pero no hubiese sido lo feliz que soy ahora, ni la Claro, Isabel que soy ahora, así que claro. todo pasa por algo. Mira, Isabel, hay una pregunta que dice Nair bueno, pues si no se empieza de cero, ¿cómo se hace, no? O cómo se dice, o cómo se, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos para Si lo del tema empezamos de con empezar? deuda,
Sí, empezamos con Empezamos con deudas, deuda. ya no podemos empezar de cero. Mi situación. Entonces, si no empiezas de cero, es igual. Tienes que tener claro que de todo ese dinero que tú entras, que entra en un mes en tu casa, que generas tú, ¿no? Entonces, tú ese 10% que tienes que guardar sí o sí, ese no es para pagar deuda. Ese 10% es para poner ese dinero a trabajar. Que si ahora no tienes capacidad, ni sabes dónde poder, porque no tienes formación ni información de dónde puedes poner a trabajar ese dinero, guárdalo. Guárdalo, ya llegará esa inversión, ya llegará ese momento perfecto para decir, confío en esto plenamente y lo voy a poner a trabajar. Ahora, apartando ese 10%, yo lo que hice fue un 20% ponerlo para pagar deuda. Yo tuve que adaptarme a vivir con un 70% de los ingresos para el mes. 20% pago deuda, 10% pongo a trabajar. Y trabajar mucho más duro para aumentar rayitas en fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque si con un 20% de 1000 estás pagando 200 euros para pagar deudas, si ingresas 2000 podrás acumular 400 para pagar deudas, pero es que acumularás 200 para poner a trabajar. Entonces, todo lo que aumentemos en rayitas aumentará ese porcentaje en cantidad, ya sea para ponerlo a trabajar que para pagar deudas. Así Y que el esas enfoque es rayitas, ese. yo añadiría que esas rayitas tienen que ser totalmente diferentes. Es decir, yo no puedo llegar y decir, vale, una rayita porque hago masaje y luego otra rayita porque hago acupuntura. Las dos están relacionadas. Totalmente. No, si yo hago una rayita de masaje, la otra tiene que ser porque soy peluquero. Nada que ver. Yo te digo una cosa, yo lo enfocaría más hasta incluso si yo genero con una habilidad que dependa de mí, es una fuente de ingreso. Es decir, ya sea peluquería, porque depende de mí, yo tengo Claro, que pero también poner a generar, a hacer que entre dinero sin que yo tenga que salir ni siquiera de mi casa, ni utilizar mis habilidades. claro, Vale, poniendo el ejemplo, ¿no? O sea, que si yo doy un masaje, luego el otro es porque estoy dando un curso, exacto, que no tengan nada que ver, exacto, porque si tienen algo que ver y el cliente que viene a mi negocio es por esas habilidades, digamos, terapéuticas que yo tengo, me van a fallar tanto el de acupuntura como el de masaje, ¿vale? Pero totalmente. si en mi spa tengo masaje, tengo gimnasio, pues mmm, no tiene por qué influirme el gimnasio con el masaje, ¿no? No, en principio no tendría que ser así, ¿no? Pero bueno, que lo que yo quería darle a las personas que nos están oyendo y viendo es el concepto de las rayitas tienen que ser diferentes, no tienen que ser siempre de lo mismo, ¿no? Por ejemplo. Correcto, correcto. ¿Cuántas rayitas tienes tú, Rafa? Yo ahora mismo tengo una, dos, ahora mismo tengo dos rayitas, tres rayitas, pero vienen la cuarta y la quinta. Wow, qué grande. Oye, nos Entonces, claro, gustaría que nos dejaran las rayitas que tiene cada uno en su claro, hogar, ¿no? ¿Cuánto escriban qué generan? rayitas tienen Claro, claro, y queremos así vemos saber. si son, tigres, tigresas, leones. Bebé tigre, pero la cuestión aquí es que les haya quedado claro que el enfoque es, vale, tengo una rayita, soy consciente, no puedo depender solamente de una rayita, voy a por mi segunda rayita. Claro, Esa es la actitud y las ganas de aumentar rayitas para decir, voy a ser un super tigre. Lo que claro. quieran, da igual, Y adáptalo a tu esas propia rayitas, forma. y lo que dices tú, esas rayitas pueden ser también temas de pasivo, pueden ser un alquiler de un coche, por ejemplo, el que haga Uber, puede ser multilevel marketing, PM internacional, a través de vender grupos, o sea, productos nutricionales. Total- Puede ser cualquier cosa. Puede ser. Totalmente. Rafa, mi experiencia a mí me salvó el network. Yo lo diré siempre. Claro, La industria, aparte de cambiarme a nivel personal, desarrollo personal, pero a nivel brutal, soy totalmente otra yo. A mí me ayudó financieramente porque esta fue mi segunda fuente de ingresos para poder afrontar todas esas deudas, ¿no? ¿Cómo generaba yo con todas las deudas que tenía?
una segunda fuente de ingresos para que me ayudara a pagar, porque realmente, o sea, algún día lo contaré, pero viví situaciones realmente dramáticas, de realmente no tener Normal. nada, ni para gasolina, para poder ir a trabajar, o sea, Claro. pero bueno, ya, Claro, ya claro. estamos en otra, es que de verdad, cuando estamos en momentos muy oscuros, sé que a veces es difícil ver la luz. Si ustedes no la ven por vuestra cuenta, rodéense de personas que sean luz, porque les va a ayudar. Y eso para mí, la luz de los demás me ayudó a ver la mía. Y Claro. eso fue mágico. Así que mira, únense a Rafa. Mira, Nair, Nair nos cuenta que tiene una rayita trabajando para más rayitas, dice. Muy bien, Enhorabuena, Nair, muy Nair. bien. Vamos, ánimo. Venga. Cuéntanos en el futuro tus rayitas también, ¿eh? Claro, claro. Qué grande, Muy me bien. encanta, me encanta. Oye, me ha encantado este programa, Rafa. A mí también, a mí también. Mira, Gesa, ¿qué te parece si hacemos un resumen de los tips? ¿Vale? Y sí, y luego, venga, hacemos un resumen de los tips para que la gente le quede claro. El resumen va a ser muy rapidito. Empieza a llenar esa bolsa, por favor. Pero como siempre decimos, no al final, no te quedes con lo que te sobre, guárdalo según cobres. Págate a ti mismo. Además, eso Robert Kiyosaki lo dice mucho. Págate a ti mismo primero. Pues ese 10%, que es el que vas a poner a trabajar, guárdalo primero. Controla tus gastos. Reduce y controla tus gastos. Haz presupuestos, ¿vale? Haz que tu dinero trabaje para ti. El ejército del dinero. Formen el ejército más grande del mundo, por favor. Y que cada moneda sea un soldado, que cada billete sean 1000 soldados. Protege tu tesoro. Fórmense. Les cuesta ganar ese 10% y apartarlo para ponerlo a trabajar como para cederlo y regalarlo a personas que no vienen con las mismas intenciones que ustedes. Fórmense en lo que van a invertir. Posee tu propia casa. Rafa, esto es a título ya que cada uno lo adapte. Si quieren la compran y si no, pues sigan de alquiler, no pasa nada. Asegura los ingresos para tu futuro. No puedes perder tu calidad de vida cuando ya no puedas trabajar. Y aumenta tu habilidad para ganar más dinero. Aumenten rayitas, señores. Y si no saben cómo aumentar rayitas, pues entren en rafabarreto.es y soliciten una cita con el mejor coach del mundo. Les va a ayudar. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues Gesa, estamos ya llegando, fíjate lo rápido que se me ha pasado el tiempo a mí contigo y siempre, siempre, siempre me pasa lo mismo, porque me entretengo, me divierto y disfruto de tu compañía. Es un honor para mí compartir. De todas maneras, yo creo que hay mucha gente en México que nos está viendo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Ole! Bueno, ¡Mua! bueno, guapísimo. Muchos besos a México desde Vietnam. Muchos abrazos Y desde y nada, Tenerife. nos vemos la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene. Chao. Chao. ¡Ole, ole, 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 ¡Ole, ole! ole, ole! Ya deja de grabar. Sí, sí, ya. Que no es. No. Oiga, oiga.